5. Bien, buenos días. Estamos nuevamente en nuestro programa El Doctor en Línea, de la empresa Preventiva Salud Mujer. En esta oportunidad, hoy día se celebra el Día Mundial de la Prevención del Cáncer del Cuello del Útero y no podemos estar ajenos a esta celebración y dar algunos consejos preventivos de esta enfermedad. En esta oportunidad hemos invitado a un profesional de calidad de la ciudad de Lima, el doctor Aldo López. El doctor Aldo López es ginecólogo-oncólogo, trabaja en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas en Lima. Él es un profesional de alta calidad, es conferencista, investigador y asistente. Y para eso, pues, le hemos invitado para que nos dé algunos tips, consejos y nos hable acerca de esta enfermedad. Doctor Aldo, buenos días. Hola, buenos días a todos. Gracias, Hermógenes, por la invitación. Y de todas maneras, siempre importante la reflexión ante esta situación tan crítica que nos está tocando vivir en Perú, y no solo en Perú, en todo el mundo, ¿no? Estamos haciendo estas conferencias o charlas a nivel virtual. Estamos desde la casa, lo que nos permite la tecnología. De todas maneras, a pesar de esta situación crítica, tampoco no debemos olvidar cuidarnos de otras enfermedades, en especial a las mujeres de nuestro país, ¿no? Darles algún tipo de consejo. Y si podemos aportar con algo, con gusto lo hacemos. Doctor Aldo, vamos a tener 15 minutos de una conversación suya y luego unos 15 minutos también que quizás voy a hacer algunas preguntas y sobre todo invito al público que nos escriba, hagan sus preguntas y estoy seguro que el doctor Aldo nos va a responder o nos va a aclarar sobre ese tema. Muy bien, Aldo, tienes los 15 minutos. Perfecto. Voy a poner algunas diapositivas que he preparado para que el público me entienda. A veces es importante dar las charlas con algunas imágenes para que sea más entendible y se pueda captar mucho mejor las ideas, ¿no? Entonces, ya vamos a hablar sobre la prevención en cáncer de cuello uterino, ¿no? Como tú lo dijiste, hoy 26 de marzo es el Día Internacional de Prevención en Cáncer de Cuello Uterino. El cáncer de cuello uterino es una enfermedad que atañe a muchas mujeres en nuestro país y en el mundo, ¿no? Principalmente en los países de bajos recursos, países emergentes en vías de desarrollo, como es el Perú. Para nosotros, en mujeres, es la primera causa de muerte a nivel del Perú, y en Lima para nosotros es la segunda causa de muerte por cáncer en mujeres, ¿no? Y es importante para nuestros pacientes, y muchas dicen, ¿no?, ¿dónde queda el cuello del útero? Es importante ver todo eso. Entonces está localizado a nivel de la pelvis, es parte de los genitales internos, ¿no? El cuello del útero está localizado, ¿no? Es la comunicación que hay entre la parte interna del útero y la vagina. Es lo que nosotros, los médicos, podemos ver a través del canal vaginal, la parte más profunda. Y es importante, en este aspecto no podemos dejar de hablar también de los virus, ¿no? Los virus en general nos han acompañado desde que el hombre ha existido, y muchos virus han estado antes de que incluso la especie humana existiera. En este caso, el virus del papiloma humano es un virus que afecta no solamente a la especie humana, sino a otro tipo de especies. Pero en nosotros, ¿qué nos produce el virus del papiloma humano? El virus del papiloma humano a nosotros nos puede producir dos cosas, ¿no? Tenemos dos grupos de riesgo, dos grupos de virus de VPH que son de bajo riesgo y de alto riesgo. Los virus de bajo riesgo lo que nos van a producir son verrugas genitales, ¿no? Y los grupos de alto riesgo en la mayoría son asintomáticos y en muy pocas mujeres pueden producir cáncer, y específicamente cáncer de los genitales, específicamente cáncer de cuello uterino. ¿Cómo es que nosotros adquirimos la infección? ¿Cómo nos infectamos por el virus del papiloma humano? A este virus le gustan las mucosas, o sea, la piel interna, la piel de los genitales. Entonces, este virus se localiza ahí. Y nosotros
en el 95% de los casos lo adquirimos por contacto sexual, ¿no? Es importante tener en cuenta eso, ¿no? Entonces, este virus se queda en la gran mayoría de mujeres en el cuello del útero. Perdón, en un mínimo porcentaje de pacientes se queda en el cuello del útero. En la gran mayoría de mujeres esta infección es asintomática. ¿Esto qué quiere decir? Que una mujer puede adquirir la infección, puede ser contagiada por su pareja que también es asintomático, no da dolor, no da descenso, no da infertilidad, no da ningún tipo de molestia. Y nuestras células de las defensas eliminan a este virus y la persona, la mujer, el varón, ni se dieron cuenta que tuvieron la infección. La probabilidad de que una persona se contagie con este virus alguna vez en su vida es el 90%. O sea que de cada 10 personas que han tenido contacto sexual, han tenido vida sexual, entonces 9, algún momento de su vida, han tenido el virus. Nosotros, en la gran mayoría de nosotros, tenemos un buen sistema inmunológico, ¿no? Y la infección desaparece, como les digo, sin darnos cuenta. Solo un pequeño porcentaje de mujeres, un 10% aproximadamente, hacen una infección persistente. Entonces, ¿qué quiere decir infección persistente? Cuando el virus no se va de la piel, del cuello del útero, de la vagina, está permanentemente ahí localizado. Y con el paso de los años podría causar daño a nivel celular y estas células se malignizan y empiezan a proliferar, estas células malignas proliferan y se forma lo que se llama un tumor maligno, o más lo que nosotros los médicos y todos conocemos como cáncer, ¿no? El cáncer a nivel del cuello del útero. El cáncer simplemente es la proliferación de células anormales, células malignas que se reproducen sin control, ¿no? Y como ustedes ven cuando estas células se reproducen sin control a nivel del cuello del útero, quizá al inicio los tumores son pequeños, o sea, el cáncer de cuello uterino en estadios iniciales es asintomático. El cáncer de cuello uterino va a causar síntomas cuando ya es un tumor grande, ¿no? ¿Qué puede producir? Puede producir sangrado vaginal, sangrado intermenstrual, puede producir dolor pélvico, ¿no? Puede producir también sangrado poscoital, después de que la mujer ha tenido relaciones sexuales puede tener sangrado, y también puede tener quizá molestias, un flujo vaginal con mal olor, que no mejora con el tratamiento, ¿no? Y si la mujer no acude al médico, entonces el tumor sigue creciendo, entonces va a empezar a consumir todos los nutrientes que la mujer ingiere, entonces la mujer va a tener cansancio, pérdida de peso, pérdida de apetito. Y si el tumor sigue creciendo y esta mujer no acude al médico, va a tener hinchazón de las piernas se le van a hinchar. ¿Por qué? Porque el tumor está comprimiendo los vasos sanguíneos que están por la pelvis y esto no permite que haya un buen flujo de vasos, un buen flujo sanguíneo a nivel de los miembros inferiores, ¿no? Entonces, pero ¿por qué a algunas mujeres les da y a otras mujeres no les da el cáncer de cuello uterino? ¿Qué es lo que pasa? El principal factor, como les digo, es la infección por el virus del papiloma humano, que se queda en el cuello del útero, ¿no? Ese es el principal factor, pero ¿qué otros factores pueden reforzar este riesgo, que incrementan este riesgo, ¿no? Si, por ejemplo, una mujer inicia su vida sexual a temprana edad, esto se va a ver incrementado. ¿Por qué? Porque el virus entró en contacto muy pronto ya con la mujer, entonces tiene más tiempo para hacer daño. Si esta mujer fuma, ¿no? El tabaquismo, el tabaco tiene un montón de sustancias carcinogénicas, más de 4.000 sustancias, y varias de estas sustancias carcinogénicas se han visto que están en el moco cervical. ¿Y qué es lo que pasa con estas sustancias? Que bloquean o inhiben la respuesta del sistema inmunológico a nivel del cuello del útero, ¿no? El uso de algunos anticonceptivos orales, entonces también están asociados al mayor riesgo de cáncer de cuello uterino. El tener el tipo de conducta sexual, ¿no? Si hay muchas parejas sexuales, hay más riesgo de adquirir la infección por el virus del papiloma humano. Y no solamente hay, si bien es cierto, hablamos de los de bajo riesgo y alto riesgo, pero de los de alto riesgo hay 14 o 15 virus que están asociados a cáncer de cuello uterino. Entonces, si uno tiene más parejas sexuales, tiene más riesgo de poder adquirir una u otra infección, ¿no? También es importante el sistema inmunológico, ¿no?
Si, por ejemplo, una paciente, qué sé yo, está tomando tratamiento con inmunosupresores porque tiene artritis reumatoidea, corticoides, o ha tenido un trasplante renal, o por otra causa adquirida que es el VIH, que tiene SIDA, entonces si las defensas están bajas, entonces el cáncer va a ganar rápidamente la batalla, porque el frente de batalla para nosotros es nuestro sistema inmunológico. Y cuando una persona no está bien nutrida o tiene otros factores asociados a que las defensas bajen, entonces tienen mayor riesgo de que el cáncer progrese, ¿no? Y también se ha visto asociado al número elevado de embarazos, o sea, mayor número de hijos hay mayor riesgo de cáncer coviterino, pero esto está asociado también al sistema inmunológico y al estado nutricional del paciente, ¿no? A veces, como durante un embarazo una mujer se desgasta, el bebé cuando crece dentro del vientre consume muchos nutrientes, entonces, y después de esto una mujer tiene que recuperarse nuevamente y para poder embarazarse nuevamente. Pero si estos periodos de hijo a hijo son muy cortos, entonces el sistema inmunológico de esta mujer, esta madre, no va a ser muy bueno, ¿no? Entonces son los factores de riesgo, ¿no? Y nuevamente, con una diapositiva un poco más, quizá más didáctica, mucho más clara, ¿no? Entonces, ¿qué mujer tiene riesgo de tener cáncer coviterino? Como les dije, inicio temprano de relaciones sexuales, el número de parejas sexuales, o sea, si tú te expones al virus mucho más joven como mujer y cambias de parejas, entonces estás en tu cuerpo, tu sistema inmunológico, tu cuerpo está en contacto a más temprana edad con muchos tipos de VPH y alguno de estos tipos de VPH, de virus del papiloma humano, va a hacer daño, ¿no? Y si más aún es importante también el uso del preservativo. Si bien es cierto, el preservativo no evita la infección, pero sí la reduce en un 70%, ¿no? El uso adecuado, o sea, tener relaciones sexuales con métodos de barrera como el preservativo cuando su uso es adecuado. Y otro aspecto muy importante es cómo prevenir el cáncer de cuello uterino, ¿no? Entonces, ya hablamos de las conductas de riesgo. Entonces, si una mujer está en mayor riesgo cuando inicia su vida sexual, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Retrasar en lo posible el inicio de la vida sexual, ¿no? Tener una pareja sexual estable es importante. Y a pesar de eso, si uno usa métodos de barrera como el preservativo, es mucho mejor. Entonces, disminuye el riesgo para adquirir la infección. Además de esto, entonces ahora ya están las vacunas contra el virus del papiloma humano. Entonces, ¿a quiénes se debe vacunar? A las niñas, ¿no? Entre los 9 años y 14 años es lo ideal, dicen la mayoría de estudios. Hasta los 26 años, ¿no? Es aprobado por la OMS. Incluso ahora hasta los 44 años podría tener algún beneficio, pero el mayor beneficio, como el sistema inmunológico está en proceso de desarrollo, o sea, hay mayor respuesta de anticuerpos cuando son vacunadas de niñas, donde es más efectiva la vacuna, ¿no? Eso es para una mujer que nunca ha tenido, no ha entrado, nunca ha tenido relaciones sexuales, ¿no? O si es que ha tenido, aún no tiene la infección por el virus del papiloma humano. O sea, la vacuna, hasta el momento, las vacunas que están en el mercado, que han sido estudiadas y aprobadas, son las vacunas profilácticas, o sea, para evitar el riesgo de infección, ¿no? Y si una mujer ya ha tenido su vida sexual, tiene sus hijos, pareja, etcétera, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Entonces, probablemente se haya contagiado con el virus y probablemente tenga un buen sistema inmunológico, no lo sabemos. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer? Acudir a su médico para que su médico le haga un chequeo preventivo. Hay muchas formas y va a depender del médico, de la manera como consulte, la edad que tenga la paciente, los factores que tenga y todo esto. Lo más importante es acudir al control médico de manera periódica, un chequeo preventivo le llamamos, ¿no? Le podemos hacer un test de VPH, ¿no? Para ver si es que está infectado o no con el virus. La forma de tomar es muy sencilla, solamente se toma como un Papa Nicolau y esto va a un laboratorio de biología molecular. O también se puede tomar un Papa Nicolau, que es lo que nosotros conocemos, o hay muchos otros métodos como son inspección visual con ácido acético. Ponemos el espéculo en la vagina y vemos el cuello del útero y le echamos la sustancia en un ácido acético y esperamos un minuto y vemos si tenemos algún tipo de cambio, entonces podemos decir que quizá podría haber un precáncer, ¿no? Y si tenemos alguna de estas pruebas positivas, lo que se tiene que hacer es el siguiente paso, es una colposcopía,
para ver la colposcopía es cuando uno mira el cuello del útero con un microscopio, que nos incrementa la imagen. Cosas que no vemos a simple vista, podemos verla con el colposcopio. Y tomamos, si es que no hay nada, perfecto, queda ahí todo, pero si que vemos algo sospechoso, tomamos una muestra, una biopsia que se va al patólogo, ¿no? Y de acuerdo a eso va a haber el diagnóstico, si es que hay o no, si es que no hay nada, es solamente una inflamación, si es que es un precáncer, un cáncer y todo eso, ¿no? Es importante entonces la parte preventiva. O sea, hay muchos factores, entonces lo importante es evitar los factores de riesgo que les he hablado. Si tienen niñas, entonces vacunar a sus hijas, o si es una mujer joven que todavía no ha iniciado su vida sexual, se vacuna, ¿no? Y si es que ya has iniciado tu vida sexual, tienes hijos, entonces no hay ningún problema. Hazte los chequeos preventivos, acuda a tu médico, hay muchas formas de hacer los chequeos preventivos, ¿no? Recuerden que el cáncer de cuello uterino no distingue estrato social, no distingue edad, no distingue si es una mujer vive en Lima, en Chiclayo, vive en Piura, en Huancayo, donde el cáncer de cuello uterino le puede a cualquier mujer, es importante por eso el chequeo preventivo. No sé si tuvieran alguna pregunta. Aldo, tenemos varias preguntas. Liz nos pregunta, dice, doctor Aldo, a mí me hicieron el diagnóstico de una lesión escamosa de alto grado. ¿Eso ya es un cáncer? ¿Qué es lo que debo hacer? Bueno, buenos días, Liz, gracias por la pregunta. Lo que tienes es el diagnóstico es por citología, le hicieron Papa Nicolau, ¿no? El Papa Nicolau, el test de PDH, inspección visual, son métodos de tamizaje, screening, no es un diagnóstico. Entonces, lo que tú debes hacer es ir a tu ginecólogo, al médico, al ginecólogo, para que ese tu ginecólogo te haga una colposcopía y probablemente una biopsia, ¿no? La biopsia es tomar una muestra, un pedazo de muestra del cuello del útero y eso se envía al laboratorio para que el patólogo nos diga si es que es un precáncer, un cáncer y todo eso, ¿no? Entonces, el Papa Nicolau no es diagnóstico, el Papa Nicolau es una prueba de tamizaje. Tú tienes sospecha, tú tienes riesgo de algo, entonces tienes que acudir al ginecólogo para que te haga una colposcopía y una biopsia. Aldo, la señorita Jacqueline te pregunta, después del cono frío, ¿qué más debo hacer? ¿Cuál es el seguimiento? Muy bien, es una excelente pregunta. Entonces, estas pacientes que han tenido no cáncer, un precáncer, o sea, se ha diagnosticado esto antes de que se convierta en cáncer, justamente es importante, por eso el chequeo preventivo. Con el Papa Nicolau, esta paciente que ha tenido un cono frío, probablemente le diagnosticaron un precáncer, ¿no? Un precáncer de alto grado, es por eso que le han hecho un cono frío. Después de esto, los controles deben ser con Papa Nicolau y con colposcopía cada 6 meses por 2 años, ¿no? Porque en estos 2 años hay mayor riesgo de que esto vuelva a reaparecer. Si en los 2 años no ha reaparecido, está todo bien, entonces hace sus chequeos periódicos con Papa Nicolau o con test de PDH, según su médico lo indique, pero hoy el riesgo baja bastante, ¿no? Solamente son chequeos preventivos nada más. Aldo, aquí otra pregunta interesante. Melissa nos dice, le han diagnosticado a mi mamá cáncer del cuello del útero. ¿Qué puedo hacer en este periodo de cuarentena? ¿Es una urgencia? Si es que no ha recibido tratamiento, de todas maneras, el cáncer de cuello uterino es un cáncer que no lo ha tenido. Si tu mamá ya ha sido diagnosticada de cáncer de cuello uterino, esto no lo ha tenido ahora, probablemente esto ya ha sido una evolución de unos 10, 15, 20 años, no lo sé, probablemente. Va a depende del estadio en el cual esté tu mamá. En este periodo de cuarentena es importante, todos los pacientes con cáncer o pacientes sobrevivientes al cáncer, las defensas están bajas. Entonces tienen, los pacientes que han tenido cáncer, que tienen cáncer, entonces como tienen el sistema inmunológico venido a menos, que está con las defensas bajas, entonces los reportes ahora como es un virus nuevo, pero los reportes nos indican que estas pacientes, la infección por el coronavirus las hace más severas, o sea, pueden llegar hasta, como están hablando, cuidados intensivos, pueden hacer una neumonía típica muy severa, ¿no? Entonces te recomiendo que 1 o 2 semanas este cáncer, o sea, la evolución, el curso no va a cambiar, ¿no? Entonces, puedes esperar 1 o 2 semanas, darle tratamiento si es que no está sangrando, si es que no hay dolor,
Entonces se espera estas 2 semanas o el tiempo que indique el gobierno y luego tiene que acudir para el tratamiento, ¿no? Maida pregunta, ¿qué significa NIC1, NIC2 y sobre todo, ¿el NIC1 tiene tratamiento? Perfecto, es una excelente pregunta. Entonces, el cáncer, si bien es cierto, una mujer está sana, el cuello del útero está sana, y esta mujer se infecta con el virus del papiloma humano, no es que el cáncer aparezca de la noche a la mañana, sino que las células, una por una, se van malignizando y se van reproduciendo, ¿no? Entonces, cuando estas células solamente están localizadas en la piel del cuello del útero, se denomina precáncer. Precáncer leve, es un lenguaje sencillo, o sea, estoy hablando con pacientes, precáncer leve es un NIC1. NIC son siglas en inglés que quiere decir neoplasia intracervical, ¿no? O sea, precáncer. NIC1, neoplasia intracervical grado 1, NIC2, neoplasia intracervical grado 2, NIC3, neoplasia intracervical grado 3. O sea, precáncer leve, moderado, severo. Los que se deben de tratar, ¿no? Son los precánceres moderados o severos, el NIC2 o el NIC3. El NIC1, si es una mujer joven, generalmente estas mujeres jóvenes tienen un buen sistema inmunológico. Entonces, el sistema inmunológico, las defensas de una mujer hacen que esto probablemente desaparezca. Puede desaparecer en el 80% de los casos. Va a depender mucho del médico también que valore esto, si hay algún otro factor de riesgo o este NIC1 ya lo tiene ya quizá más de 1 año, 2 años, puede ser un NIC1 persistente, ¿no? Pero el NIC se llama precáncer. Y en una mujer joven, el NIC1, preferiblemente lo más recomendable es observar, porque la posibilidad de que esto desaparezca por sí solo, o sea, solamente con el efecto de su sistema inmunológico, es un 80%. Aquí Yasmín pregunta, ¿el cáncer es solamente de personas mayores o puede darse en personas de 20, 25 años? Específicamente el cáncer de cuello uterino va a depender mucho del inicio de las relaciones sexuales, va a depender mucho de otros factores, por ejemplo, si es que fuma o no fuma, si es que tiene algún factor de riesgo asociado como desnutrición, quizá como un VIH, etc. Es muy raro ver un cáncer de cuello uterino en una mujer joven, pero no es raro, pero no es imposible, ¿no? Pero la mayoría de veces, desde que una mujer se contagia con el VPH, con el virus del papiloma humano, tienen que pasar más o menos unos 15 a 20 años para que este haga efecto. O sea, la gran mayoría de mujeres con cáncer de cuello uterino, la mayor cantidad de población va a estar entre los 40 y 50 años. Una mujer de 30 años va a tener un precáncer. Una mujer de 20 años es posiblemente que tenga solamente la infección nada más. Bien. Yesenia pregunta, ¿los esquemas de tratamiento de vacunas en nuestro medio, en Huancayo, existe? ¿Y qué esquemas es el más seguro? Al inicio, cuando salió lo de la vacuna, más o menos hace unos 10 años atrás, entonces eran 3 dosis, ¿no? Dependiendo de ahí dos empresas muy grandes, bueno, yo no tengo ningún conflicto de intereses, eran 3 dosis, ¿no? La primera dosis era a los 0 meses, la segunda era al mes o a los 2 meses, dependiendo de la vacuna, y la última, la tercera dosis era a los 6 meses. Ahora, y hay estudios que han indicado y lo recomienda la Organización Mundial de la Salud, solamente 2 dosis, a los 0 meses y a los 6 meses, independientemente de la marca de la vacuna. Bien. Doctor Aldo, el tiempo nos va a ganar. Yo quisiera preguntarte, más o menos para entender, he estado analizando, cada hora los médicos hacen un diagnóstico en el Perú de un cáncer al cuello del útero y cada 5 horas se muere un paciente por cáncer al cuello del útero. ¿Qué reflexiones harías? Porque ¿usted cree que se está controlando el cáncer a nivel del Perú? Por ejemplo, aquí en Huancayo ya inauguraron le llaman aquí el IREN, pero bueno, hasta ahora no funciona. ¿Y qué recomendaciones harías a la población? O sea, estamos en un día muy especial de la prevención. Ya casi para cerrar la exposición, ¿qué otras recomendaciones harías desde este punto de vista? Y también a los pacientes que tienen cáncer y están muy propensos a tener en estos momentos un virus del coronavirus, ¿no?
Claro, muy bien, Hermógenes. Es recalcar nuevamente, ¿no? La parte preventiva. Lo mejor que podemos hacer es la parte preventiva. Referente a la reflexión en nuestro país, hemos mejorado respecto a hace 10 años atrás porque ya hay políticas de salud pública, hay presupuestos, tienen un instituto regional de cáncer en Huancayo, cosa que no había hace años, pero todavía eso no es suficiente, ¿no? El cáncer sigue ahí, entonces estamos en una batalla constante, todavía no le hemos ganado al cáncer de cuello del útero. Entonces, aparte de las políticas, el Estado tiene que hacer su parte con las políticas de prevención, dar tratamiento, ofrecer tratamiento gratuito, más acceso. Nosotros como médicos tenemos que siempre capacitarnos y la población, que es lo más importante, acudir al médico para prevenir, no cuando el cáncer ya esté diagnosticado y ahí las chances bajan bastantes para la curación. Cuando está sana, recuerden que el cáncer de cuello uterino, el virus del papiloma humano, mientras daña el cuello del útero, no da ningún tipo de sintomatología. La sintomatología se da cuando ya el cáncer se está instalando y de manera como una enfermedad ya en estadios avanzados. Recién se presenta eso. Y entonces la parte preventiva. ¿Y qué recomendación podríamos darles a las pacientes, a las pacientes que están con diagnóstico de cáncer, que están en proceso de tratamiento con radioterapia, con quimioterapia, o a nuestras pacientes sobrevivientes del cáncer? Tienen obviamente estas pacientes un sistema inmunológico comprometido, ¿no? Un sistema inmunológico que no es el adecuado. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Entonces, estos pacientes tienen que cuidarse más, hay que cuidar a los pacientes mucho más. ¿Por qué? Porque si a estos pacientes les da una infección por el coronavirus, entonces la probabilidad de que ellos tengan una infección mucho más severa, que requieran hospitalización, los síntomas sean mucho más graves, que incluso requieran hospitalización en cuidados intensivos, la probabilidad es alta, ¿no? Esos son los reportes que nos han llegado hasta ahora, ¿no? Es por eso que en estos casos, entonces, tenemos que tener mucho más cuidado con estos pacientes. Gracias, Aldo. Yo quiero agradecer tu disponibilidad para poder apoyarnos. Recuerda que te llamé hace 2 días y tú me dijiste encantado, doctor Hermógenes. Mira, ha sido un desprendimiento de tu parte, yo sé que estás ocupado. Muchas gracias por esta presentación, un resumen que hiciste muy didáctico. No, Y bueno, te queremos sacar el compromiso de que los pacientes que te van a escribir en estos momentos, o quizás te van a llamar porque vamos a anunciar tu teléfono, por favor atiéndalas. Es el sí, momento de ser ajá. solidario todos. Correcto, correcto, Hermógenes, más bien gracias. O cualquier cosa que lo canalicen contigo y vamos ayudando, orientando a los pacientes en estos días. Lo importante es que ahora se queden en casa. Muchos pacientes están llamando, el hospital está cerrado, están llamando. Esperemos este tiempo de cuarentena en casa porque estos pacientes son mucho más delicados y no podemos exponerlos. Entonces estamos gustosos de poder orientarlos y gracias por la invitación para poder contribuir un poco y también olvidarnos un poco quizá del coronavirus y hablar de otro tipo de prevenciones. Gracias nuevamente, Aldo. Bien, yo quería invitar a toda la población a que nos siga en las redes y en nuestros enlaces de la plataforma. Vamos a tener nuevos invitados, vamos a abordar nuevos temas. Los temas que se vienen es acerca de la salud mental en momentos de la pandemia. Vamos a hablar acerca de la preparación de la gestante, los cuidados que se debe tener la gestante. Entonces, síganos con sus preguntas, sugiéranos qué tema podríamos abordar en estos días. Sabemos de que en una media hora el gobierno va a decretar la ampliación de 15 días más y queremos invocar, pues, primero agradecerles a todos ustedes porque sé que están cumpliendo casi el 90% de la población, pero hay un 5 o 10% de la población que no acata esta inmovilización sanitaria. Y recuerden de que si seguimos en ese ritmo, probablemente vamos a tener una segunda prórroga de una cuarentena. No lleguemos a esa etapa y por favor, respetemos a nuestras autoridades, hagamos caso y seamos muy fieles a las reglas implementadas por el gobierno. Bien, quiero agradecerles por las múltiples preguntas también que hicieron
y que muchos hemos dejado sin resolver. Muy bien, buenos días.